Tiene particular interés por el análisis y promoción de las políticas públicas en educación digital, la educación online, los nuevos entornos virtuales de enseñanza, las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje mediadas por tecnologías digitales y la investigación decolonial y multisituada con perspectiva global. Entonces, Pablo, te cedo la palabra y luego veré de presentar a Magdalena. Muchas gracias por venir y muchas gracias a la Fundación Ceibal por prestar a Pablo para que pueda hoy estar aquí. Bueno, no sé si lo hago así. Hola a todos, y como ya dijo Ana, mi nombre es Pablo Rivera, soy chileno, así que igual esperaban un acento más español, pero estoy viviendo ya hace 12 años en Barcelona. Es verdad que me moví, fui a Estados Unidos y tal, pero bueno, estoy asentado allá en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Como dijo muy bien Ana, estoy residiendo por un periodo de 2 meses y medio acá en Montevideo, desde comienzo de febrero. Estoy trabajando en la en la Fundación Ceibal con Cristóbal Co y con todo su equipo. Y estoy también porque estamos ejecutando en nuestro grupo de investigación, que que nombramos en un comienzo, que se llama Brina, un proyecto financiado por la obra social La Caixa, por la Universidad de Barcelona y por la Generalitat de Cataluña, que busca de base conocer por qué las iniciativas políticas públicas que se han promovido en España, en el Estado español y tanto en Cataluña, no han gozado de la sostenibilidad esperada. Es decir, desde mitad de los años 80 hasta ahora han proliferado más de 12 iniciativas que siempre han planificado, por ejemplo, se han planificado en 1, 2, 3 fases. Ninguno ha terminado la primera fase, jamás, ¿no? Lo que desde luego se condice con la liquidez y un poco la modernización reflexiva de nuestras sociedades, ¿no? Los constantes cambios y demás, pero por otro lado ha implicado un gasto de dinero sustantivo a las arcas públicas. Por lo tanto, nuestra propuesta, yo soy coordinador del proyecto, y la propuesta justamente es buscar algunos lineamientos que anticipen potenciales riesgos futuros, ¿no? Para que nuevamente estas iniciativas no sean cercenadas o no sean sostenibles. En este marco, ¿por qué Uruguay? Bueno, la investigación tiene, lo vamos a ver más adelante, tiene 2 fases centrales, ¿no? Primero, conocer el contexto previo a la iniciativa de políticas públicas que han existido en España y en Cataluña durante las últimas décadas. Un metaanálisis, básicamente sobre los resultados pedagógicos, los resultados de inclusión social, esencialmente. Y por otro lado, conocer experiencias que han sido exitosas en sostenibilidad de alguna manera, ¿no? Y en ese caso hemos elegido 3 experiencias que estamos trabajando en terreno. La primera es la australiana. ¿Por qué Australia? Porque Australia en el año 2001 ya gozaba la población infantil, la población estudiantil entre los 12 años y los 18 años de un acceso a ordenadores casi en un 91% sin la presencia de políticas públicas previas. Inglaterra, Vecta, fue una iniciativa que duró más de una década, que si bien no tuvo la continuidad por último producto de una transición política que en el último periodo no la consideró, sí generó pautas de comportamiento, pautas, hábitos, competencias en las escuelas que han permitido que muchas de las dinámicas promovidas inicialmente se puedan reproducir sin el soporte del marco institucional de política pública. Y en tercer lugar, Uruguay. Uruguay por lo que está haciendo el Plan Ceibal en los últimos 10 años. ¿Vale? Desde luego, Magdalena me preguntaba por qué no Chile, otra gente me preguntaba por qué no México. Es un testeo territorial. Nosotros hemos conocido primero el caso latinoamericano con Uruguay, el caso de Oceanía con Australia, el caso de Europa con Vecta y por supuesto el caso de España, ¿no? Que por los insumos van a ir hacia allá. Haciendo esto en unos 20 minutos, lo que plantearé un poco es el contexto y alguna descripción de cuál fue la mayor iniciativa que ha tenido el Estado español y la Generalitat de Cataluña para promover la digitalización de los centros escolares. Fue una especie de plan Ceibal a la española, ¿no? Que se llamó Escuela 2.0.
una iniciativa millonaria que tenía una planificación inicial de 800 millones de euros, que alcanzó a realizarse en 3 años, y que luego producto de la crisis y todo tipo de transiciones que sucedieron en el 2011 en casi todos los países de Europa, también fue cercenado. Para eso veremos primero el contexto previo, y luego, en una segunda parte, a partir de lo que ya hemos podido indagar en el metaanálisis y en los casos, algunos insumos que debiesen sugerirnos qué tipo de orientación debiesen tomar las políticas públicas de educación digital en el presente, ¿no? Desde base, decir que desde luego el tema de la cobertura, si bien siempre es un problema, daría la impresión que está un poco más ya dejado atrás, ¿no? Que el problema de la cobertura parece que está superado, y lo que habría ahora, que en lo que habría que profundizar, sería más el tema pedagógico, el tema de inclusión y el tema de cuestionarnos y reflexionar sobre el rol de la escuela en todo ámbito, en todos niveles, ¿no? Primaria, secundaria y universitaria. Bueno, el contexto previo se da en un marco de este nombre que seguramente no nos gusta a todos los que trabajamos en este marco, que es la informática educativa, ¿no? Pero muy ochentero, noventero, pero sentaba en cierta medida la base de la ruta, del camino que debían guiar y orientar las iniciativas públicas que promovían de base el acceso a las tecnologías con el objetivo central de la inclusión social. Básicamente lo que había era como problema central, ¿no?, de promoción de esta iniciativa era la inequidad, ¿no? Teníamos también la creciente brecha digital y teníamos como un hecho objetivo, ¿no?, y causal el hecho de que había una cierta falta de correlación entre las políticas públicas y las reales necesidades de los centros educativos. Este es el clásico problema que se ha enfrentado en Uruguay y se ha enfrentado a todas partes del mundo, es decir, el determinismo tecnológico, ¿no? En considerar que la implantación de tecnologías venía de la mano de la obtención de resultados académicos, que es un tema que aquí en Uruguay se ha discutido mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, a Ceibal desde el comienzo se le ha exigido que siempre demuestre que los resultados pedagógicos van de la mano de la promoción de su propia iniciativa, pero desde luego no fue el primer objetivo, que ni siquiera tuvo Ceibal, ni Escuela 2.0, ni One Laptop per Child, ni un conjunto de iniciativas similares, ¿no?, que era básicamente la inclusión, básicamente el distribuir. Con el tiempo, desde luego, porque la sociedad ha cambiado, han emergido otros objetivos. Este marco, voy a hacer, si bien aparecen muchos datos y la pantalla igual espero que se vea, ¿no? Se ve un poco, voy a hacer énfasis en 3 datos, básicamente, ¿no?, que son los de Europa, los de Estados Unidos y de América Latina, respecto a en el año 2006 a la cantidad de población que tenía acceso a Internet en ese entonces. Este es un dato significativo porque al final de la presentación veremos el dato actualizado al 2017. No quiero atribuir necesariamente el aumento sustantivo, ¿no?, de la cobertura a los programas One Laptop per Child ni a toda esta iniciativa pública, pero sí quiero que visibilicemos que la sociedad ha cambiado y por lo tanto los objetivos tienen que apuntar hacia otro marco, ¿no?, de mayor profundización, ¿no? En Latinoamérica hablábamos en ese entonces, de 2006, de un 15% de cobertura de acceso a Internet, en Estados Unidos un 70%, pero en Europa, ojo, porque muchos hablamos, a veces somos críticos, ¿no?, de esta posición postmoderna que tiene Europa en ciertos sectores, sobre todo en la sociedad europea occidental, sobre el bienestar. No, todos cuestionamos que se cuestione el bienestar, por ejemplo, en Europa, cuando los índices de desarrollo humano son del 0,8 hace 20 años en casi todos los países de Occidente, por ejemplo, ¿no? Y nosotros aquí en Latinoamérica intentamos siempre tratar de acercarnos a ese índice, y cuando lo rozamos, como pasa con Uruguay, Chile y Argentina, hacemos una verdadera fiesta, ¿no? Nos parece, desde luego, un poco contradictorio, pero no es un dato menor. En Europa, el año 2006, el acceso a Internet solo no llegaba al 40%, 38,6%. Este es un dato no menor porque nos permite ver que sí había una necesidad de aplicar políticas públicas de promoción, de acceso de dispositivos digitales, de tecnología en la población en Europa, lo que existía. Y particularmente el caso de España, cosa de verlo. Solamente 8 de los 27 estados de la Unión Europea en el 2008, solo en 8, el 75% de hogares tenía un ordenador. En la mayoría de los países estaban entre el 50 y el 75%, que son datos de la Eurostat, y en el caso de España no llegaba al 64%, o sea, 60%, 64% de la población de España tenía un ordenador, por lo menos un hogar tenía un ordenador en la casa. Y ojo,
no sé si conocerá la realidad española, obviamente comparar la situación de Cataluña, de País Vasco con la de Andalucía o la de Canarias es brutal. Si este es el promedio, ya se imaginarán cuál era la realidad en otros territorios, en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Que seguramente bajaba del 50%, casi seguro. Esto llevó a que existieran un cierto impulso de promoción de las políticas públicas que tuvieran su eje en estos tres elementos que he puesto en rojo para que no leamos toda la narrativa. Nos centremos en que la primera decisión, y esto como sociólogo y en un marco sociológico lo comparto porque tiene que ver con esta acción más de modernización que de modernidad, ¿no? Conseguir un resultado rápido, ¿no? Que es muy Chilean style, por qué no decirlo, ¿no? Es como acelerar el desarrollo rápido. La iniciativa 1x1 prometía en eso, cobertura rápida, explosiva, brutal, pero no necesariamente garantizaba que esta se afianzara, ¿no? Simplemente se aceleraba el proceso. Otra, había una convicción también, podríamos vincularla al determinismo tecnológico, de que los portátiles, el uso de los dispositivos tecnológicos iban a ser absolutamente, de manera incuestionable, una herramienta de instrucción, de gestión educativa, ¿no? O sea, iban a reemplazar lo que había. En ese tiempo no nos cuestionábamos, algo que siempre Cristóbal dice, ¿no? Que la pizarra digital no deja de ser más que una pizarra como la que había antes, ¿no? Que una tableta no deja de ser un cuaderno. Es decir, ¿dónde estaba la innovación realmente ahí cuando lo que había era digitalización de lo que ya existía siempre, básicamente? Hoy en día estamos en una fase muy interesante en este marco porque estamos pensando en justamente en innovación de verdad más allá de lo que representa un acto de digitalización como tal, ¿no? De un insumo. Y finalmente cerró la brecha digital mientras se transformaba la educación, es decir, todos estos programas iban muy en la línea de la inclusión, ¿no? Y esto siempre se dice acá en el caso del Plan Ceibal, pero se dice en todos los países, ¿no? En general, Escuela 2.0 apuntaba hacia allá también, en el caso de Venezuela, en el caso de Magalhães, en Portugal ni hablar, el componente pedagógico en Magalhães solamente duró el último periodo, el último año, ¿no? En general siempre fue una herramienta de distribución de insumos. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, esta realidad hizo que aparecieran primero iniciativas que hacían pensar en la necesidad o que develaban la necesidad de promover la digitalización de la sociedad y el acceso a las tecnologías. Eso es lo primero. Estas son iniciativas que no necesariamente eran 1x1 o One Laptop per Child, ¿no? Como era Vecta, que surge a fines de los 90. Enlaces también a fines de los 90 en Chile, o la European Schoolnet, que si bien nace como una organización que promovía el acceso a las tecnologías digitales en los centros educativos, terminó siendo una entidad de las mayores promotoras de iniciativas One Laptop per Child. Hasta que llegó nuestro amigo Nicolás y lo que él planteaba ya este modelo objetivo, racional, ¿no? de escalabilidad acelerada, esta modernización. Y varios países se vincularon acá, ¿no? Portugal, Venezuela, Argentina, a pesar que Argentina no compra de todas maneras el prototipo, sí trabaja con este tipo de espíritu, de dinámica que era el 1x1. Y por supuesto, el Plan Ceibal. Bueno, yo, como les dije, iba a hablar del caso español porque nuestro proyecto, el I+D que estamos haciendo, tiene que ver con la situación de España, ¿no? Y en España se llamó Escuela 2.0. Pero bueno, ustedes saben que Cataluña con España no atravesaban ni atraviesan su mejor momento. Por tanto, Cataluña le puso otro nombre, otro color y le puso hasta un subtítulo, ¿no? Educat 2.0, ¿no? Primero Educat U por U y después Educat 2.0, que fue el nombre más real al final. Las dinámicas eran similares. Lo que pasa es que en España, como está conformado por 17 estados, 17 comunidades autónomas, no todas tienen un mismo tipo de gestión financiera. Por tanto, hay algunas comunidades donde España podía implantar el Escuela 2.0 y decir, esto se instruye, se ejecuta así. Y hay otras donde se pasaban los recursos y la comunidad tenía la autonomía de decidir cómo lo gestionaba. Fue el caso de Cataluña. Cataluña optó por recibir los recursos destinados al gasto por niño o por niña y ellos después ejecutaban. Lo hicieron porque empieza a florecer este proceso de desconexión
de la gestión gubernamental de la Generalitat con la del gobierno catalán en todo ámbito de cosas pasa, pero en la práctica era bastante similar, por lo mismo yo les planteé este diseño, porque en el fondo el diseño de Escuela 2.0 pues es prácticamente el mismo del Educatos.0 Cataluña, ¿no? En el fondo el proyecto tenía que ver con digitalizar la experiencia educativa, todo ámbito, ¿no? A nivel de insumos, pantallas digitales, ordenadores, conexión a internet inalámbrica, que el internet fuese hacia la banda ancha progresivamente, y que la gran duda que había, y que fue el elemento que independizó a Educatos.0 de Escuela 2.0, es que en Escuela 2.0 se pretendía, en España, en el Estado español, que los estudiantes fueran dueños de su propio ordenador. Por lo tanto, no financiaba el Estado español todo el insumo, sino que valía 100 euros y el Estado español ponía 75. Los otros 25 los ponía la familia como hecho para generar un engagement, ¿no? Hacia el proceso, hacia la experiencia. Pero lo que hizo Cataluña fue plantear, no, nosotros lo que haremos será que las escuelas serán dueños de los ordenadores. Esto es una experiencia educativa. Las escuelas son dueñas de los ordenadores y los estudiantes vienen a formarse, a vivir una experiencia educativa que incluye el uso de ordenadores que son de la escuela. Esa fue la gran experiencia. El elemento central era evitar que hubiesen tantos defectos, tantas fallas en los testigos, porque se trabajaba con testigos en el caso español. A rasgos generales, lo que se pretendía hacer: aulas digitales, garantizar la conectividad a internet, promover la formación del profesorado. Ojo con este punto, ya haré referencia, pero fue el punto más conflictivo, porque yo lo puse porque soy buena persona en el tercer lugar, pero en realidad no estaba, apareció al final y lo pusieron en el último lugar. Fue una de las causales de por qué el programa fue cercenado, ¿no? Porque se tiraron 300 millones de euros a la basura. Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares. Lo que hizo España, emulando el caso uruguayo, fue comprar los libros de texto, comprar en la editorial en la versión digital y repartirlos también gratuitamente a aquellos centros que quisieran ser parte de la experiencia de Escuela 2.0. En el caso de España también era una experiencia voluntaria, era una adhesión voluntaria de los centros, pero que alcanzó casi el 80%, ¿no? Fue totalmente mayoritaria. Bueno, ¿qué pasó? Algunas características de su implementación. Surgió en 2009 con un plan inicial de 4 años en su primera fase, es decir, iba a terminar en 2013. La primera fase, que eran los primeros años de educación superior, o sea, secundaria, y los últimos de primaria. Y la segunda, expandirlo a todo primaria y todo secundaria. Ese era el plan. 15 de las 17 comunidades autónomas de España participaron en Escuela 2.0. 2 no se incorporaron, que fueron Madrid y Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Todas eran socialistas, menos 2 que eran del PP, que era, bueno, tenían una posición más neoliberal, por tanto no defendían, no todas eran socialistas, pero tenían alianza con el Partido Socialista. Estas 2 no defendían el gasto público, ¿no? Tienen la noción esta de inversión pública más que de gasto público, por tanto Madrid y Valencia no tuvo el programa Escuela 2.0, hicieron su mundo aparte. Son 2 feudos importantes del Partido Popular. Se invirtieron 300 millones, 100 por año, pero se suprimió en 2012. 70% de los centros en España participaron en Escuela 2.0 y en Cataluña 85% de los centros de secundaria participaron. O sea, hubo una confianza absoluta en la iniciativa y todos los centros se adhirieron, básicamente. Sin embargo, el programa se cerró y fue una tremenda tragedia. Ahora les iré contando. La verdad es que el peor problema que ha habido es la estratificación de centros públicos con financiamiento público. Ha sido lo peor. 30% de los centros de secundaria catalanes a día de hoy, o sea, no a día de hoy, el 2015 hicimos la primera evaluación, solo 30 logró seguir con el proyecto de manera autogestionada, ¿vale? Es decir, utilizaban únicamente texto digital y formación digital, retiraron los libros de texto. Un 30% asumieron en 2 años y medio las competencias necesarias para poder hacer un giro a su propia propuesta educativa. 60% de los centros hacían un mix entre textos digitales y libros de soporte tradicional. 10% de los centros utilizaban solamente, preferentemente, libros de soporte en papel, ¿no? Ya cada vez era menos esa dinámica.
Lo positivo, un aspecto positivo, 100% de los centros con equipamiento digital y buena conectividad. En Cataluña prácticamente todos los centros educativos tienen una conexión a día de hoy de banda ancha a primer nivel. Y esto es un mérito que se le atribuye a la ejecución del programa Escuela 2.0, básicamente el equipamiento, lo vamos a ver a continuación. No se han promovido nuevas iniciativas públicas en este sentido desde que se cierra Escuela 2.0, es decir, llevamos 6 años en que no ha habido financiamiento, no ha habido propuesta, aparte que ustedes saben que Cataluña ahora tiene las energías puestas en otro tipo de problemáticas, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que se han estancado en general, ¿no? Con esto, más allá de la afinidad que cada uno tenga con el tema del proceso, simplemente digo que hay temas que están estancados, ¿no? Que no se han podido agilizar. ¿Estamos o no? Ah, no, quedan 5 horas. Hacer referencia a algunos logros de esta política. El primera, que efectivamente hay una apropiación tecnológica del profesorado. Ellos fueron los más resistentes a Escuela 2.0 porque, como en todos los países, vieron en este proyecto una amenaza a su propia gestión y su rol docente. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que, paralelo a su queja y a todas las problemáticas que pusieron los gremios, los sindicatos docentes para la ejecución del programa, que fue a lo que Rajoy se aferró el 2012 para cerrar el proyecto, por ejemplo, podemos decir que con la evaluación que hemos hecho en el tiempo hay una apropiación tecnológica del profesorado en Cataluña brutal, ¿no? El uso de las tecnologías digitales ha favorecido la innovación didáctica. Los profesores se atreven, se desmitifica totalmente la idea de Prensky sobre las nuevas generaciones digitales y tal, porque efectivamente estamos en presencia de un fenómeno de empoderamiento tecnológico que trasciende el tema de la brecha de edad, ¿no? Que no lo hemos percibido. Cataluña se ha transformado en Europa en un referente en temas de proyectos de robótica, sobre todo en centros educativos que pudieron continuar con la autogestión del proyecto. Hay más conciencia de la implicancia del determinismo tecnológico y de la mano hay una tremenda, yo creo incluso que se ha pasado un poco el tema, porque hay un tremendo foco de reflexión crítica sobre la inclusión de las tecnologías digitales en los centros educativos. La mayoría de los centros de investigación, de los grupos de investigación, prolifera ese tipo de sellos, ¿no? Pero claro, eso ha sido un problema porque también necesitamos centros que hagan esta innovación, ¿no? Pero muchos centros en Cataluña se transformaron en centros críticos. Pero bueno, termina siendo algo positivo. Barcelona termina siendo también, no le diría todo Cataluña, pero Barcelona como un centro referente de la innovación y desarrollo tecnológico en Europa. No lo atribuiría a la Escuela 2.0, pero creo que lo refuerza, ¿no? Prueba de ello son las iniciativas que hay, decía recién, de proyectos de robótica, pero también tenemos la Mobile World Conference y tenemos otro tipo de iniciativas que demuestran o que reflejan el tipo de dinámica y de preferencia hacia la innovación que tienen tanto los espacios formales de educación como los no formales. Ahora bien, las limitaciones. El fracaso del proyecto, porque claramente fue un fracaso porque no se termina su ejecución, ha generado una desconfianza importante en la población hacia el éxito potencial que podrían tener las políticas públicas, iniciativas públicas. Eso es algo a lo que se ha aferrado mucho el Partido Popular, ¿no? Para instar a la privatización de casi todo tipo de responsabilidades públicas. Ha aumentado la brecha social y digital entre centros educativos, ya que solamente un 30% de los centros siguió ejecutando, por lo menos desde un punto de vista de la filosofía, de las ideas de Escuela 2.0, esta iniciativa. Les explico un poco. En muchos centros que estaban situados en determinados barrios de Barcelona, si bien en Barcelona no hay una brecha social tan amplia como se puede encontrar en otros países, existen barrios y sectores que están más empoderados, que tienen mayor riqueza, ¿no?, que otros. Repito, la brecha es bastante menor a la que pueden encontrar en otros países, pero existe. En todos estos barrios hay escuelas públicas y, por supuesto, la mayoría de las escuelas públicas que estaban situadas en barrios de clase media empoderada, cuando se acaba el financiamiento público, los AMPA, las asociaciones de madres y padres, financian la gestión interna del programa. Logran hacerlo porque había una confianza en el proyecto educativo. O sea, los padres se comprometen a poner ellos todos los costos que implicaba la ejecución del financiamiento de Escuela 2.0, que era alrededor entre 75 euros el costo de la parte del financiamiento que ellos tenían que poner del dispositivo, más 50 de todo el engranaje pedagógico digital que también lo pagaban
que también estaba subsidiado. Las familias decían poner los 150 euros, 200 euros, lo financian, ¿no? Esas escuelas hoy en día son escuelas punteras, no solamente en Cataluña, no solamente en Barcelona, no solamente en Cataluña, no solamente en España, sino también en Europa. En cambio, hay otras escuelas que no pudieron seguir con este programa y que casi todos estos dispositivos quedaron en la basura, en un rincón, abandonados, y son escuelas que no han podido despegar en la inclusión de educación digital, que están evidentemente en desventaja, y esto ha acrecentado la brecha social de los centros educativos, que algo, por ejemplo, bueno, que puse acá la referencia de Bonal porque el informe de Bonal fue del año pasado, pero es brutal porque Bonal es quien crea este concepto de los cuasi mercados educativos, ¿no? Y que lo ha estudiado mucho en el caso de Chile como modelo que más cuasi mercado educativo reproduce. Barcelona siempre planteó, y sobre todo el modelo catalán, no tener cuasi mercados educativos, pero una paradoja ha sido que esta inversión está generando estratificación social entre centros, es decir, existen centros públicos buenos, existen centros públicos malos. ¿Qué ha generado esto? Seguramente a nosotros nos sonará familiar que la gente se ha mudado desde su casa o se ha empadronado en otros barrios porque ahí está la escuela buena y en otro barrio está la escuela mala, ¿no? Ha buscado la fórmula de empadronarse. Eso en Barcelona era sumamente extraño, ¿no? Pero eso está pasando en los últimos años, ¿no? Hay escuelas que se han disparado, se han transformado en punteras, han generado un conjunto de iniciativas pero alucinantes, y otras escuelas que se han quedado atrás y no han podido emerger. Por tanto, empieza un ligero, todavía no diría que consolidado, pero un emergente fenómeno de selección del estudiantado de los centros públicos en Cataluña, de determinados centros de élite en Cataluña, ¿vale? Ese es un fenómeno que es importante de pronto pensarlo en el caso de Uruguay. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este tipo de iniciativas públicas, ¿no?, que buscan justamente la equidad de pronto se va? ¿Estarían todos los centros preparados para su propia autogestión, para la propia autogestión de los procesos pedagógicos digitales que ha incluido esta innovación? Pues vemos que en Cataluña y en España solo algunos centros pudieron hacerlo, y la mayoría no lo pudo hacer. Tenemos. Vale, voy a puntualizar algunas cosas. Ahora, ¿qué? Este era el marco, ¿no? El marco que sustentaba, este es como el metaanálisis en el que estábamos. Desde luego hemos visto avances en un comienzo respecto a lo que pasaba. Yo hace 10 años les mostraba recién, por ejemplo, que cuando proliferan estas iniciativas de políticas públicas habían resultados brutales como el acceso al internet. Por ejemplo, la población europea era del 38,6%, la conectividad era 38,6%. Hoy en día en Europa, en el 2017, estamos ya casi en el 80%, ¿vale? O sea, se ha duplicado el acceso. En Latinoamérica, estos son datos de Eurostat, en Latinoamérica teníamos el 14% en 2006 y hoy en día ya estamos en casi el 60%. Entonces, desde luego, una política One Laptop per Child, una política U por U, uno por uno, bueno, o Escuela 2.0 vendiendo en Cataluña, España, no tiene mucho sentido hoy en día en nuestra realidad, por lo menos en el territorio español. Dado que existen estos datos, también aquí no se ve mucho, pero en España, por ejemplo, la conectividad, el uso de internet de la población ya llega al 80%, al 75% prácticamente, y esto del 2016. En el 2012, ya en plena ejecución, era aproximadamente del 30%. Y también podemos ver acá que las escuelas públicas, por ejemplo, centros escolares con conexión a internet con banda ancha y no, en España es altísima, o sea, con 97% de los centros tienen conexión a internet y 80% tienen conexión de banda ancha. Por tanto, el tema de la infraestructura ya no sustentaría una política en ese sentido, desde esa lógica. Bueno, ya pueden ver los datos de Uruguay, que también son brutales en cuanto a cobertura, ¿no? Son más altos que los de España incluso. Y finalmente el tema del acceso a los ordenadores. En España, ya a día de hoy, por estudiante, hay 3 estudiantes por cada ordenador. Y en Uruguay hay 1 por 1, ¿no? Esto es una cifra de la UNESCO del 2010. Por lo tanto, hay acceso a ordenadores, no hay necesidad de fomentar el acceso a los dispositivos necesariamente. Hablo del contexto español, por si acaso, del contexto catalán. Y tampoco hay necesidad de promover una mayor infraestructura, sí mejorar algo el ancho de banda, ese es uno de los temas que queda pendiente, pero es que hay que subirlo del 80% al 90%, ¿no? Digámoslo de esa manera.
Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas debemos promover en una educación digital para todos y todas hoy, con esta realidad? Es decir, con proyectos One Laptop per Child, uno por uno, cercenados todos, hablo en la trayectoria española, de promoción de políticas públicas que promuevan el acceso a las tecnologías digitales en los centros educativos, todos cortados. Con una población, sin embargo, que ya tiene acceso a Internet, con centros que ya están digitalizados, ¿no? Pero con una incertidumbre en la población del potencial que tienen las políticas públicas de ser eficientes porque han fracasado. Entonces, el riesgo. Y aquí, yo antojadizamente, me pueden decir hasta ideológicamente, he elegido como 5 ideas que podrían inspirar a partir de las entrevistas que he hecho a mucha gente que está aquí presente también durante estos maravillosos 2 meses y medio que llevo en Uruguay, que se acaban lamentablemente la próxima semana, y otras experiencias también que he ido indagando, ¿no? En el fondo, hoy en día necesitamos una educación que solucionado estos problemas, tiene muchos más, por supuesto el tema de la inequidad, el tema de la estratificación social, que existen, son reales, pero que se enfrenta a reflexiones que casi yo creo que muchos de los que estamos acá podemos compartir, ¿no? El hecho de reflexionar en torno a si situamos o no al estudiante en el centro de la experiencia formativa, más allá de eso, si potenciamos su autonomía como tal, como un líder de su propio proceso de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo mediante la inclusión de competencias digitales, la necesidad de la población de aprender a lo largo de la vida, para siempre, aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Yo a veces me cuesta siempre situarme, se lo decía Magdalena al comienzo, en mi situación como de investigador en Europa y estar en Barcelona situado allá y hablar en catalán o speaking English y todo lo que me corresponde como ciudadano europeo, porque a veces se pierde esa perspectiva de las cosas, ¿no? Más allá que Iván Illich en su momento ya lo planteó, pero hoy en día en Europa existe toda una reflexión en torno, primero, por ejemplo, a resignificar el rol de la escuela en los centros educativos. Mariano Fernández Enguita, por ejemplo, habla explícitamente, que es un referente en temas de educación en España, de que las escuelas debiesen desaparecer, ¿no? Y las mismas universidades, ¿no? Que no tenía mucho sentido tal cual existían. Desde luego, como todo este tipo de aspectos ya están provistos de estratificación social en Europa, están provistos, emergen estas posturas que tienen un cierto tono de posmodernidad que no es necesariamente representativo de la realidad que está fuera de Europa y que es una realidad mucho más activa y dinámica, sin ir más lejos, la realidad del 90% del resto de los países del mundo. Hay un catedrático chileno en Cambridge que se llama Gabriel Palma, que justamente decía que la mayoría de los problemas que hay en Europa no se solucionan en Europa, ni con respuesta en Europa. Están en cómo las sociedades emergentes están construyendo sus dinámicas diarias. Yo me he tomado eso muy en serio y por eso vengo a buscar respuestas acá, intento ir a Chile, intento ir a cualquier parte del mundo y salir un poco de ese marco unidimensional donde la explicación de que la escuela debe cerrar, de que no tiene sentido, realmente no tiene sentido, ¿no? La expresión como tal no tiene mayor sentido, fuera de estos marcos tan posmodernos. Y lo último es visibilizar los saberes obtenidos dentro y fuera de la escuela. Esto tiene mucha lógica. Estos 5 aspectos serían los elementos que deberíamos profundizar en una nueva planteamiento de política pública en España y probablemente acá. Bueno, aquí iba a hacer eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar a escuchar a Magdalena Claro. Es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad e investigadora del CEP, Centro de Políticas y Prácticas para la Educación. Para la Educación de la Universidad Católica. Es también socióloga con un doctorado en la Universidad Católica y un MA en Ciencias Sociales de la Educación de la Universidad de Stanford. Su área de investigación son la cultura e inclusión digital, habilidades digitales y educación. Ha sido parte de diversas asesorías y proyectos de investigación nacionales e internacionales vinculados a la docencia, en ambiente digital y a los usos y oportunidades y habilidades digitales de las nuevas generaciones de estudiantes. De hecho, con Magdalena hemos compartido un proyecto financiado
parte del equipo que integra también Susana Lamsten, que está aquí a mi lado, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y por la Fundación Ceibal. Y bueno, este proyecto lo terminamos el año pasado y bueno, así ahí vamos. Entonces, Magdalena, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias. A ver, bueno, yo como decía Ana, yo soy socióloga y trabajo ya hace bastantes años en el área de tecnologías en educación y partí trabajando bastante en el programa de hecho Enlaces, muy vinculada con ingenieros y educadores, y he ido necesitando volver a la sociología para realmente mirar estos temas de la manera como yo siempre intuitivamente los veía, y crecientemente mi investigación me ha ido llevando más a entender un poco los cambios sociales a propósito de la sociedad digital, y de hecho y en eso también se enmarca este proyecto en que trabajamos en conjunto. Me he ido metiendo más en el área de inclusión digital y en esa discusión, y desde ahí también he ido mirando los temas educativos. Entonces estoy en un periodo como de juntar lo que he ido haciendo en educación con miradas más amplias y darles un contexto más amplio. Lo que les voy a presentar ahora es bastante centrado en la pregunta por la educación, pero es interesante además porque lo que presentó Pablo da un marco muy bueno en términos de lo que son las políticas públicas, y yo les voy a mostrar un poco una investigación en que hemos trabajado y mi reflexión sobre todo sobre justamente hacia dónde nosotros, o la experiencia de la investigación que yo he hecho, indica que hay que ir avanzando en esto para realmente sacar el provecho de las tecnologías en educación y sobre todo para enfrentar los desafíos que plantea la sociedad digital al sistema educativo. Esa es mi pregunta sobre todo. Entonces yo parto lo que presentó mucho más en detalle Pablo, lo que han sido las políticas de ética en educación, lo estoy presentando de forma muy simple, pero básicamente, como bien planteaba Pablo, inicialmente partieron muy centradas en el acceso y fundamentalmente con la idea de, en gran parte de los países de América Latina, instalando laboratorios de computación, que finalmente fueron aumentando y de alguna manera en esta idea un poco lo que plantea Pablo, que a pesar de que en América Latina todavía falta, de alguna manera el acceso no es el gran problema y de alguna manera la política pública, si uno dice en un caso como Chile o Uruguay, y aquí pongo el caso del modelo de Uruguay, que se le entrega un computador al niño, en el fondo tenemos de alguna manera el tema del acceso con soluciones que vienen desde políticas públicas, como también desde la sociedad y las mismas familias están adquiriendo computadores y digamos, teniendo acceso a esto. Entonces, de alguna manera, uno diría inclusión en términos de acceso, guardando las diferencias entre niveles socioeconómicos y todo, pero de alguna manera ya más o menos sabemos cómo abordar eso. Luego ha venido la pregunta por los usos. ¿Qué hacemos con esto? Que bien plantea Pablo, ¿qué hacemos con estos computadores? Ese ha sido el gran problema y el gran fracaso de muchas de estas políticas. Tenemos a un estudiante que queremos que use el computador y de alguna manera también las políticas partieron desde la idea de que los computadores iban a resolver gran parte de los problemas tradicionales de la educación. Y en ese sentido se vio mucho como un instrumento, como una herramienta que iba a mejorar la calidad del profesor. Y de alguna manera venía como justamente a reemplazar un libro o reemplazar ciertos contenidos o ciertas didácticas, pero de alguna manera iba a ser la tarea sola, y fuimos viendo, había un problema de uso, ¿verdad? Muchos de los análisis de la política es que no se están usando suficientemente, hay problemas de capacitación de los docentes. Sin embargo, algo hemos ido avanzando y de alguna manera esto ha ido creciendo, y en un caso como Chile, que también planteaba Pablo, que en otros países, finalmente, ya sea por las políticas intencionadas desde el Estado o por la sociedad, hoy día tenemos, por ejemplo, en un caso como Chile, un dato reciente del HITS Online Chile que hicimos el 2016,
El 84% de los estudiantes declara que hace tareas escolares usando internet. Entonces, de alguna manera, ahí también uno podría decir aquí, si uno mira, hace una encuesta en términos de querer entender las cifras de inclusión, el acceso en un país como Chile no es un gran problema, en Uruguay menos, en términos de que estén haciendo ciertas cosas, ciertas tareas, ciertas actividades digitales, podemos decir sí, o sea, por lo menos a nivel de sacar la foto, como les muestro aquí. Si uno saca una foto, de alguna manera esto se está masificando y este problema que había de las políticas de que no estaban usando las tecnologías, más allá por eso de la intencionalidad o desde dónde empujaron el uso, están finalmente por los cambios sociales, están siendo usados. Entonces la pregunta más bien es, y es la pregunta la cual nosotros partimos en esta investigación, no solo en esta investigación, sino en la investigación que yo he hecho en general en el último tiempo, es, tenemos a un estudiante usando el computador, pero mi pregunta es ¿qué está pasando aquí? Que es algo que no vemos en la foto y no vemos en la cifra ni de acceso ni de uso. En esos porcentajes, que son muy auspiciosos de alguna forma, no sabemos lo que está pasando aquí. ¿Qué está haciendo el estudiante cuando usa tecnología? ¿Cómo las está trabajando y qué está aprendiendo? ¿Verdad? Han habido intentos de ver el aporte de las tecnologías en los aprendizajes de asignaturas tradicionales, desde esta mirada, como les decía, de que la tecnología iba a resolver los problemas de la calidad. Hubieron muchos intentos de decir, o sea, pusimos computadores, veamos cómo mejoraron los puntajes en matemáticas, en lenguaje, en ciencia. Y eso ha sido un gran fracaso de alguna manera, en el sentido de que, así como bien citabas a Cristóbal Cobo y muchos planteamos, esto es un libro y depende mucho de cómo se use ese libro, el resultado en términos de aprendizaje que se va a obtener. Por lo tanto, obviamente, mirar esta temática en términos del aporte o de la inclusión de lo digital, en términos del aporte al aprendizaje de asignaturas, solamente por el hecho de incorporar un computador y darle algunos cursos de capacitación a docentes, obviamente no resolvió el problema de la calidad de la educación como algunos entusiastas tecnológicos esperaban. Cuando nos metemos en esta pregunta, nosotros dijimos, ok, ¿qué es lo que podemos mirar que realmente esté relacionado con lo digital? ¿Qué es lo que está trayendo de nuevo? ¿Qué está pasando aquí? Que nosotros podamos mirar en términos de qué puede estar desarrollando un estudiante cuando está usando la tecnología. Y en eso terminamos metiéndonos en el tema de temática de las habilidades digitales, que es de alguna manera lo que hoy día se está planteando cuando hablamos del acceso, hablamos de la primera brecha, ¿verdad?, de la digital, que como decimos estamos todos en distintos niveles de superarla. Luego está la segunda brecha, que es la brecha de los usos, pero donde no sabemos qué se obtiene con eso. Y luego está porque la tercera en realidad es la brecha de los resultados, que es en la que se está metiendo la investigación de inclusión digital. ¿Quién está realmente beneficiándose en este ambiente digital y quién está quedando fuera? Y aquí quedan entre medio las habilidades digitales que parece que algo están explicando de lo que ahí pasa. Y nosotros nos metimos con un equipo grande de investigación en el CEPE a investigar sobre lo que era esto. Y muy sintéticamente les voy a comentar un poco la manera como nosotros lo definimos, que de hecho terminó siendo una evaluación que se hizo en Chile en dos momentos, que luego desapareció en 2013, pero que se llamó un SimCETIC, pero que básicamente buscamos que mirar en una prueba de desempeño en un entorno digital donde miramos y pedíamos a los estudiantes que resolvieran problemas que llamamos de información y comunicación en este ambiente digital. Y nosotros definimos las habilidades que en Chile ya están acuñadas como habilidades TIC para el aprendizaje, como decimos nosotros, esto es un yin y un yang. Hay habilidades cognitivas que están operando junto con habilidades operativas, funcionales. O sea, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene un estudiante? ¿Por qué no puede resolver cierta tarea que se le da en ambiente digital? Uno podría explicarle por qué no tiene las habilidades operativas, no sabe operar o hacer funcionar, digamos, la aplicación, o porque realmente hay habilidades cognitivas que se están necesitando, que no las tiene suficientemente desarrolladas para resolver el problema. Y lo que nosotros dijimos es, cuando nosotros evaluamos esto, nos interesa verlas a las dos en acción al mismo tiempo. Podemos tratar de separarlas para entender qué es lo que está provocando esto, pero lo importante es
que sea capaz de resolver una tarea cognitiva en este ambiente, que es en el ambiente donde se están dando gran parte de las oportunidades en el mundo de hoy. Esto obviamente tiene una cantidad muy amplia de aplicaciones. Nosotros las enfocamos en el mundo escolar y básicamente desde las habilidades de información y comunicación, y lo que hicimos en esta prueba fue pedirles que fueran resolviendo algunas tareas trabajando con la información que nosotros llamamos como fuente, que tiene que ver con buscar y evaluar información y recursos de aprendizaje en ambiente digital, procesar esa información, organizarla, analizarla, digamos, obtener su propia representación y explicación de esa información, y luego le pedíamos que desarrollaran un producto propio de información a partir de la información que encontraban. Es un proceso bastante simple pero muy complejo de evaluar en un ambiente cerrado y de desempeño. Lo que encontramos en el 2013, que fue la última aplicación, era, esto finalmente se organizó en términos de niveles de desempeño como PISA, y se encontró que obviamente, como era esperable, hay muy pocos que logran un nivel avanzado, 1,8%, la mayoría un nivel intermedio y un nivel inicial la otra mitad. Cuando nos metimos a tratar de entender qué es lo que estaba explicando las habilidades digitales de un estudiante, por qué alguien se desempeñaba mejor en esta prueba y por qué alguien peor, nos metimos a ver un poco las diferencias individuales, y entre los factores que nosotros analizamos encontramos, primero era que esto es un ámbito donde el desempeño académico previo del estudiante era relevante, es decir, estos son habilidades cognitivas que tienen que ver con el lenguaje sobre todo, bueno, además porque esto es una prueba donde el ambiente de internet era fundamental, pero también el desempeño previo en matemáticas, y entonces estamos viendo que hay una habilidad cognitiva a la base que hace que alguien pueda resolver estos problemas que son de información y que tienen que ver con procesos complejos de procesamiento de información y de evaluación de información, etc. También, obviamente, y aquí aparecen los dos elementos, digamos, el cognitivo y el funcional, la experiencia usando tecnología anteriormente, también la autopercepción de sus habilidades, de autoeficacia en este ambiente, y también vimos a un nivel más cualitativo que esos estudiantes que realmente obtienen un buen desempeño acá en este ambiente son estudiantes que logran focalizar la atención y de alguna manera de todos los estímulos que hay en internet al momento de resolver una tarea o de hacer un trabajo con compañeros. Por ejemplo, veíamos que estudiantes que estaban siempre conectados en Facebook ponían, por ejemplo, como no disponible o en algún tipo de red social al momento de hacer la tarea, versus los otros que les costaba más aislarse de esta cantidad de estímulos. Entonces esta idea, por ejemplo, esto es una apreciación cualitativa todavía, pero esta idea del nativo digital como multitarea está bastante por verse, digamos, es bastante cuestionable a partir de nuestra observación. Luego, a nivel del hogar, vimos que obviamente el acceso a tecnología en el hogar, y eso es bastante sistemático y consistente en todos los ámbitos de desempeño digital, el acceso en el hogar es mucho más relevante que el acceso en el colegio, básicamente porque es un acceso inicialmente sobre todo más diario, más de todos los días, y también el capital económico y cultural de la familia, como en Chile al menos todos los ámbitos de desempeño académico están fuertemente explicados por el nivel socioeconómico y cultural de la familia. Somos una sociedad muy desigual y eso se ve fuertemente reflejado en nuestro sistema educativo y en los resultados y a lo largo de la vida. Ahora, en este análisis nosotros no logramos entender bien qué estaba aportando el colegio. Tratamos de entender, levantar algunos factores, pero el nivel del aporte de la escuela es algo que no logramos identificar desde este análisis centrado en el desempeño de los estudiantes. Entonces surge esa pregunta, y esto se conecta con este otro proyecto que les voy a contar, otra investigación, donde nos preguntamos cuál es el papel que debe tener el docente aquí a propósito de los problemas de capacitación, cómo deberíamos capacitar a los docentes para enseñar en ambiente digital, que es la pregunta de alguna manera que planteo en esta presentación, qué capacidades, cómo deberíamos formarlos para eso. De acuerdo también al Kids Online, que es como una fuente más reciente de información, la pregunta es, este docente que le pide al estudiante que haga algo, ¿qué está haciendo acá?
¿Cómo está orientando este proceso? ¿Qué es lo que está pidiendo realmente cuando le pide al estudiante que use lo que está en el entorno? Ni siquiera con intervenciones mucho más sofisticadas como las que tú estás describiendo en Escuela 2.0, sino que vaya y investigue tal tema en Internet. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está esperando el docente que haga el estudiante y cómo después evalúa eso o acompaña ese proceso? Esa es la pregunta que nosotros nos hicimos para tratar de entender qué estaban haciendo los docentes. Entonces, la verdad nosotros dijimos, queríamos hacer una prueba similar a la que hicimos con los estudiantes, ver qué pasaba con las habilidades, competencias docentes en este ambiente. Nos pusimos, y en eso me tocó a mí la tarea de buscar algunos referentes sobre qué les estábamos pidiéndole a los docentes aquí en este ambiente. Y la verdad es que en general no encontramos nada, solo en general los estándares, las políticas que establecen estándares TIC a los docentes son muy también en función de la foto. Usa tecnología con sus estudiantes o diseña estrategias pedagógicas con tecnología. Pero honestamente yo nunca me pude ni siquiera imaginar un ejemplo de ninguna de esas orientaciones. O sea, una cuestión totalmente en la descripción de la actividad, pero no entrando en el proceso, que finalmente es de lo que pasa cuando hay una persona que está en Internet. Entonces, hicimos un focus con profesores que nosotros desde el LASA nos decían que eran tecnológicos, que también nos costó mucho sacarle lo que nosotros andábamos buscando, y finalmente llegamos a la siguiente definición. Y dijimos que la capacidad docente en ambiente digital tiene que ver con conocimiento, habilidades y actitudes del maestro o el docente necesarias para desarrollar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de información y comunicación en un entorno digital. Obviamente la idea es qué capacidad tiene el docente para desarrollar algo en el estudiante. ¿Cómo genera ese proceso? Que es un proceso de desarrollar habilidades. Y específicamente definimos dos niveles. Primero, como en cualquier asignatura, de alguna manera teníamos que ver si el docente dominaba la matemática aquí, o los conocimientos, digamos, de lenguaje o de ciencia. En este caso, sí tenía estas habilidades TIC para el aprendizaje que le estamos pidiendo a los estudiantes que tengan. O sea, el docente sabe evaluar información, el docente sabe procesar información, sabe crear un producto de información para luego poder pedir y evaluar y orientar a un estudiante. Y luego un segundo nivel que era algo que también apuntaba también a poder evaluarlo en una prueba de desempeño, pero que también era lo único que realmente salió como más concreto, era decir que el docente tuviera ciertos criterios pedagógicos en ambiente digital, en el sentido de que tuviera cierta capacidad de guiar el trabajo escolar del estudiante en ambiente digital. O sea, que pudiera decirle, darle criterios sobre qué sí y qué no, cómo se hace, qué es lo que espero, en ese sentido que pudiera darle orientaciones en su actividad que le permitiera hacer un proceso claramente guiado. Esto no se lo voy a mostrar, pero estas son las tareas que hicimos tareas abiertas, tareas cerradas, que en estas dos dimensiones, que son las habilidades TIC para el aprendizaje del docente y sus criterios pedagógicos en los ámbitos de información como fuente, información como producto, comunicación, colaboración y también ética digital, como le llamamos, que tiene que ver con, por ejemplo, respetar la propiedad intelectual de la información que se encuentra. Los resultados de esto, brevemente. Hicimos un análisis factorial del desempeño de los docentes y encontramos dos factores. El primero, que le llamamos resolver tareas a partir de todos los ítems que se agruparon en ese factor, resolver tareas de información, comunicación y colaboración en el entorno digital, básicamente estas habilidades que estamos pidiendo a los estudiantes, que las tenga el profesor, y luego desarrollar un producto de información y guiar a los estudiantes a resolver tareas en un entorno digital. Aquí nos encontramos con un gran problema de nuestra investigación y con una gran duda, y es que la verdad es que estos factores se armaron un poco por el tipo de tarea o el tipo de ítem que diseñamos. Acá están los ítems abiertos y acá están los cerrados. Estas son preguntas alternativas y estas son preguntas de desarrollo. Por lo tanto, eso la verdad es que es un gran problema del diseño, que era obvio, y a pesar de estar con psicometristas y todo, nadie vio.
así que nos quedamos con esa gran duda, pero de todas formas trabajamos con estos factores. ¿Y qué tipo de cosas vimos? Vimos que en el términos del primer factor, vimos que lo que resultaba más simple a los docentes era evaluar y seleccionar información digital. Que es lo interesante, que son actividades comúnmente difíciles para los estudiantes, y esto es una cosa a nivel internacional. En general la investigación muestra que los estudiantes tienen mucha dificultad para evaluar información, para saber qué seleccionar, manejar criterios. Y luego las tareas más difíciles para los profesores en esta dimensión tenía que ver con colaborar con otros de forma remota, que nosotros les pedíamos que trabajaran en un documento de forma remota, que organizaran y resumieran la información y que citaran el trabajo de otros. Y estos son debilidades que nosotros también encontramos en los estudiantes. Entonces, si los docentes no las tienen, difícilmente podemos esperar que las tengan los estudiantes. Luego, en la otra dimensión, vimos que la mayoría pudieron presentar información utilizando recursos, o sea, los docentes sabemos que usan mucho PPT, por lo tanto, y en ese sentido tienen ciertas habilidades para presentar información, pero solo un tercio mostró dominio de tareas relacionadas con la transformación de información, por ejemplo, crear una presentación, o sea, transformar la información de cierto formato a otro, por ejemplo, información escrita a una representación gráfica. Y también que un tercio solamente demuestra ser capaz de guiar a los estudiantes, o darle estas recomendaciones. Nosotros le hicimos como una guía, le dijimos darle criterios al estudiante sobre qué seleccionar en esta tarea, y que en el fondo ellos tenían que sacarlas de sus cabezas, no había alternativa, y ahí hubo bastante dificultad. Entonces, de alguna manera la conclusión principal de esto fue que el docente no tiene un rol claro en ambiente digital, en el sentido de que esto digamos, nos damos cuenta que no hay un papel ahí que ellos estén preparados para ejercer. Y también vemos que si uno mira un poco las políticas y la formación inicial, yo trabajo en una facultad de educación, no está preparando para este rol, y por lo tanto hay muchas preguntas y muchas dudas. No sé cómo voy de tiempo, porque me falta todavía más. ¿Qué hacer? Entonces nosotros entramos aquí con el qué hacer a la fase cualitativa de esta investigación, y dijimos, busquemos, ya que la teoría no nos está diciendo nada, los marcos, las políticas no nos están diciendo mucho, y dijimos, aprendamos de docentes en ejercicio. ¿Qué están haciendo los docentes? Ahora, como les decía, cuando nosotros partimos esta investigación, le pedimos al programa Enlaces de los buenos profesores TIC, y nos mandaron profesores que usaban mucho las TIC. De nuevo, la foto ahí, el profesor haciendo mucha actividad con TIC. Y no obtuvimos lo que queríamos, esta pregunta por qué estás haciendo tú frente a este desafío que está planteando este nuevo estudiante que está llegando a tu sala de clase. Esa era nuestra pregunta. Lo interesante, independiente de todos los problemas de nuestra prueba, es que lo que hicimos fue agarrar a 4 docentes que tuvieron un alto desempeño en nuestra misma evaluación, e ir a entrevistarlos. Estos son nuestros pruebas docentes de estrella. Seleccionamos al puntaje más alto de lenguaje, de ciencias, de historia y de matemática, y fuimos a conversar con ellos, miramos sus actividades, su trabajo, y les voy a contar brevemente lo que aprendimos. Esto está muy mal como diapo, pero primero les preguntamos a ver cómo es este estudiante que está llegando a tu sala de clase y de qué manera está desafiando el logro de tus objetivos de aprendizaje. Y básicamente estos son como los elementos comunes que emergieron, pero primero nos decían, bueno, esto es obviamente una generación con un lenguaje muy audiovisual, están siempre conectados, independiente de que estén con el aparato o no, están siempre de alguna manera conectados afuera de la sala de clase y no tanto dentro. Tienen una preferencia por las imágenes al texto escrito, dicen, estos son literal, no quieren leer, contaba la profesora de lenguaje, no toman apunte, sacan fotos a lo que uno les presenta, etc. Luego son difíciles de motivar, decían, cuesta engancharlos, como decimos en Chile, con lo que ocurre dentro de la sala de clase, están conectados mucho más con lo que está pasando afuera, muchas veces que lo que está pasando adentro. Tienen un bajo desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, en el sentido de que en general cuesta pedirles que analicen, que critiquen lo que están haciendo, y cuando uno les pide un trabajo de investigación normalmente van y buscan respuestas directas en internet, y ya sabemos todos que copian y pegan, y por más técnica, eso también hemos observado nosotros, por más
software que para detectar copia, los estudiantes siempre van a buscar una manera en que van a pasear el software. Nosotros en algún caso nos contaban que los traducen al inglés, al ruso, al chino, al francés y después al español de vuelta, cosa que el software no puede detectar la estructura, digamos. Entonces eso no es la manera. Les cuesta hacer trabajos y presentaciones, nos comentaban incluso, tienen poca estructura, se tienden a focalizar mucho en diseñar una presentación bonita, dedican mucho tiempo a eso y poco al contenido, que cometen errores en las representaciones que hacen, tienen poca capacidad de síntesis, básicamente por este proceso de copiar y pegar, que en el fondo no se desarrolla la capacidad de síntesis. Luego también tienen dificultades para buscar y evaluar información en Internet, como ya hemos dicho, pero lo he dicho por ellos mismos. Asumen que todo lo que sale en Internet es cierto y verdadero, dicen, baja comprensión lectora, priman los criterios estéticos nuevamente, etc. O sea, de alguna manera esto es nosotros les preguntábamos cuáles son los desafíos que ustedes encuentran. Entonces luego les preguntamos qué estrategias desarrollan un poco, y aquí es en y dado el ambiente digital, no solamente que tenga que ser con Internet o usando tecnología, sino también porque existe Internet afuera, porque los estudiantes están yendo a hacer las tareas en Internet. ¿Qué es lo que hace usted para lograr que esos estudiantes aprendan lo que a usted le importa que aprendan de su asignatura? Es súper interesante que todos de alguna manera decían, yo he tenido que replantear el conocimiento de mi disciplina. El de ciencia decía, el conocimiento científico es dinámico, se construye de forma colaborativa con los estudiantes. O sea, el conocimiento ya no es algo que está en un libro, que solamente hay una verdad. Esto es algo que nosotros tenemos que ir construyendo con otro y aprendiendo en conjunto, por lo tanto yo hago mis clases de esa manera. Yo le pido a mis estudiantes que traigan fuentes, las discutimos en conjunto, se proyecta, se discute por qué algo es cierto o falso, por qué está bien fundamentado o no. Esa visión de cómo se construye conocimiento científico. La del lenguaje dice, el lenguaje se vuelve multimodal, nos decía. Lo audiovisual debe complementar al texto escrito. No podemos solamente enseñar a leer por escrito. Hoy día lo visual acompaña mucho y también es una fuente de información cada vez más importante. Y eso es algo que también deberíamos empezar a alfabetizar más a los estudiantes en eso. La historia, nos decía, el concepto de las fuentes históricas y la manera de acceder a ellas se ve replanteada por las posibilidades de Internet. Internet también da acceso a muchas fuentes y también plantea la temática de qué es una fuente que podamos reconocer como histórica y como una fuente válida en historia. Y el de matemática, este es el más difícil porque en general matemática se hace dentro de un software, no está metido en general el uso de tecnología no es a través de un software, o sea de internet, sino que se usa GeoGebra, o no sé si han escuchado hablar de ese tipo de aplicaciones, pero y de todas maneras tiene una reflexión interesante porque decía la manera de llegar a un resultado es tanto más importante que el resultado mismo, y él trabajaba mucho el proceso del estudiante para llegar al resultado, y eso era lo que él usaba el software para hacer. También planteaban que el currículum no lo trabajaban como un inventario de contenidos, sino que buscaban trabajar más las habilidades. Y eso, sobre todo, lo planteaban como que era fundamental enseñar este pensamiento crítico, dada esta cantidad de información que existe. Y en eso, como decía, el tema de dar criterios de validez en la información y discutirlos en conjunto era algo que de alguna manera ellos se metían ahí, se metían en ese proceso, ¿no? Lo que, contrastando, voy a decirlo inmediatamente, pero contrastando con docentes, porque entrevistamos a unos docentes que les fue mal en esta prueba, ellos decían, los estudiantes copian y pegan, pero no es mi problema. O sea, yo le pongo una mala nota, pero ellos no se metían en orientar cómo poder, qué es lo que estaban esperando de un proceso de investigación en Internet. Después también replantear la manera de lograr el objetivo de aprendizaje de las asignaturas. Entonces, de nuevo, foco en el proceso. El de ciencia decía foco en trabajar el método científico mediante trabajos de investigación, orientando el paso a paso. La del lenguaje, súper interesante, decía, en vez de pruebas sobre el libro, en vez de pruebas de comprensión de lectura, porque yo sé que los estudiantes buscan un resumen del libro en Internet. Si yo les hago una pregunta de comprensión de lectura, de alternativa, basta en general esos resúmenes vienen como con esa lógica. Yo lo que quiero es que lean, porque no leen. Por lo tanto, empezó a hacer trabajo sobre el libro en un proceso guiado y bien estructurado, con etapas con Internet, con etapas sin Internet,
donde también les permitía traer elementos digitales para entender un poco el valor de ese libro en el contexto de una época, de una temática. La historia, en vez de trabajo de investigación, ensayo sólido en fundamentación. En el fondo decía, nosotros tradicionalmente hacíamos trabajo de investigación, investigue sobre la Revolución Francesa, y resulta que empecé a recibir trabajos de copia y pega. Entonces lo que ahora les pido es un ensayo donde ellos argumenten una postura frente a la Revolución Francesa basada en hechos históricos. Entonces yo sé que ahí los estoy haciendo pensar, en cambio de la otra manera ya no estoy logrando el objetivo que yo me planteé. De matemática, el foco en las demostraciones, como les explicaba. Que se familiaricen e incorporen elementos propios de la cultura digital, eso también decían... la profesora de lenguaje decía, yo miro lo que están haciendo los estudiantes, los contenidos de los que hablan y trato de conectar mi asignatura con eso. La profesora de historia usaba los celulares para que buscaran fuentes históricas y discutieran sobre ellas. Bueno, el uso de software educativo y blogs para compartir información, o sea, también tomando los elementos que son propios de la cultura para hacer las actividades. Y finalmente, la idea de que modelan y median la evaluación de información y contenido, de alguna manera esta idea de curaduría para definir criterios relevantes de la asignatura, como les comentaba el profesor de ciencia, que era bien impresionante, aquí uno se pierde mucho, pero trabajaba como con ellos como si fueran investigadores profesionales, y les hacía proyectar las fuentes, discutía su validez, y iban en conjunto generando un conjunto de fuentes válidas para investigar sobre los distintos temas de la asignatura. Y finalmente también se dan cuenta que justamente en este ambiente tan abierto y tan amplio de tanta información, los estudiantes necesitan estructura, no vienen con estructura, no vienen con un marco, con una metodología, por muy nativos digitales que sean. Y por lo tanto, eso se preocupaban, todos hablaban de un proceso bien estructurado, con etapas, donde cada etapa se mira, se evalúa, se acompaña y se orienta permanentemente. En síntesis, de alguna manera lo que aprendimos de estos docentes es que ellos replantean la forma de lograr sus objetivos de aprendizaje, como se ha dado este contexto digital. Siempre se discute esto de que Internet, o sea, las tecnologías digitales le están quitando autoridad al docente. Estos docentes tenían total autoridad, en el buen sentido de la palabra, en su sala de clase, que les daba el conocer y entender la cultura de los estudiantes y representar una manera de pensar disciplinaria frente a estos diferentes problemas. Es decir, de alguna manera esta es una postura y pueden haber otras, pero la de esta disciplina tiene estos criterios y esto es lo que te puede orientar para investigar o para pensar en ambiente digital. Y también el rol de mediación, esto que les decía, la estructura, criterios, conocimientos disciplinarios, y desafiando al estudiante a pensar por él mismo, como lo hacían ellos, y buscando reflexiones, buscando aportes de los estudiantes y entendiendo que si no llegaban, obviamente, porque uno también lo hace, si nadie lo desafía, uno copia y pega, porque obviamente es mucho más fácil. ¿Qué aprendimos? Muy simplemente, y yo creo que aquí ya es un poco para la reflexión sobre también de las políticas que planteaba Pablo. Primero, yo diría dos conclusiones principales en esto, pero que yo creo que los cambios se están dando en el ejercicio de la actividad docente. Cuando pensamos en el tema docente, yo creo que es muy difícil hoy día, dados los cambios permanentes asociados a lo digital, quedarse en buscar conceptualizaciones o soluciones muy de arriba abajo. Yo creo que siempre esto es algo un poco un lugar común, pero la verdad es que hoy más que nunca me parece fundamental ver qué hace un docente que entiende bien su asignatura para enfrentar y afrontar, digamos, estos desafíos que le plantea estos cambios digitales. Y por lo tanto, creo que la investigación hoy día, para entender qué hacer aquí, debe aprender mucho de docentes en ejercicio y que están enfrentados a la realidad en esto. Y por eso, yo que estoy metida, digamos, en esto de la formación inicial docente, yo creo que también aquí hay un desafío grande de cómo formamos los profesores, que las políticas públicas no pueden resolver
con unos cursos de la aplicación del momento, por lo demás, porque esto va cambiando mucho. Tiene que ver con formar a estos docentes en esta mirada que es muy distinta, de una sociedad que es distinta. Tiene que haber muchos elementos de reflexión sobre la sociedad en que estamos viviendo, cosa que no existe, por lo menos en mi facultad. Y también de aprender el tema de cada vez más los docentes están haciendo más prácticas en su formación, pero ahí es muy importante poder conectar esa experiencia con docentes en ejercicio y aprender de lo que ellos están haciendo, para también ir generando un currículum un poquito más adecuado a los tiempos y que no quede tan desconectado un profesor que sale de esta formación y luego se enfrenta a una realidad completamente distinta a un estudiante que no calza con las teorías de la psicología tradicional o con teorías cognitivas tradicionales. Así que eso, yo dejo esas dos porque la verdad es que hay mucho para pensar, pero eso, muchas gracias. Eso es lo que puedo decir.